Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hablar de estos playoffs de ascenso a Primera División y a Segunda División, donde hemos tenido partidos muy emocionantes. También comentaremos ligeramente los playoffs de ascenso a Segunda Ref, aunque solo los resultados un poquito por encima. Y bueno, arranquemos con los playoffs de ascenso a Primera División. El Real Oviedo le ganó 1-2 a la Unión Deportiva Almería en un partido donde la Almería contaba con la importantísima baja de Luis Javier Suárez, el delantero colombiano que está con su selección, que está con Colombia. Y bueno, pues adelantó el Real Oviedo con un gol de Nacho Vidal, que de repente se ha convertido en el goleador absoluto del Oviedo. Marcó Sergio Arribas el empate para el Almería. El Almería que tuvo ocasiones, por ejemplo, un balón al palo de Lázaro, un remate que saca bajo palos el propio Nacho Vidal. El Oviedo también resistió, tuvo las suyas y al final se acabó llevando la victoria para la alegría de sus aficionados que se habían desplazado, que se habían recorrido media península, los más de 600 ovidistas que estaban en Almería, y con un gol de Nacho Vidal de cabeza ponían 1-2 para coger ventaja de cara al Tartiere, de cara al partido de vuelta, y un Real Oviedo que, bueno, pues tiene pie y medio en esa final por el ascenso a Primera División y que lo va a intentar sí o sí este próximo miércoles en el Carlos Tartiere, partido del que ya veremos si está o no Luis Javier Suárez, porque el Almería está buscando medios para ponerle un avión a su disposición, un avión privado, y que esté después de jugar su partido en Buenos Aires ante Argentina. El Racing de Santander que empató a 3 ante el Mirandés en la otra semifinal. Partido súper emocionante, mandó un balón al larguero el Racing en los primeros minutos, Mantilla en un remate de cabeza. El Mirandés que se puso 0-2 con los goles de Iceta y de Hugo Rincón. Consiguió recortar distancias antes del descanso Íñigo Vicente con un gol en el segundo palo para el Racing. Puso el 1-3 Alberto Reina tras una buena jugada por la banda izquierda del Mirandés y una buena peinada de Panicelli, que fue también muy importante, participó en los tres goles a pesar de no hacer ninguno. Y luego el Racing que no dejó de insistir, no dejó de apretar, consiguió recortar distancias con Andrés Martín, le anularon un gol al propio Andrés Martín por un fuera de juego muy justito, y en una jugada que es casi de paintball, en el minuto 98, hay un balón al palo de Carrica Buru, varios jugadores que intentan sacar la pelota del Mirandés y al final se la acaba metiendo en propia puerta Julio Alonso y haciendo el 3-3 definitivo. Un Mirandés que tenía la victoria en la mano, pero que acabó empatando el Sardinero ante un Racing que se vio espoleado y que apretó muchísimo la afición para acabar empatando y para dejar la eliminatoria bastante abierta. En Andúba tiene el factor cancha, le vale el empate al Mirandés, pero va a ser un partido complicado. El Mirandés es verdad que en casa no ha perdido, solo ha perdido un partido en Liga contra Granada y quiere hacer un fortil para estar en esa hipotética final el Club Deportivo Mirandés. Vámonos ya a los playoffs de ascenso a Segunda División. El Real Murcia perdió 0-1 ante el Nastic de Tarragona y acabó así el sueño de volver a Segunda División. 31.000 personas se citaron en el Enrique Roca, entrada brutal, entrada de partido de Primera División. Y bueno, pues un choque en el que Real Murcia yo creo que estuvo mejor en la primera parte, pero el Nastic resistió y en la segunda encontró el gol por medio de Pablo Fernández, que remataba un buen centro lateral en el segundo palo para hacer el 0-1. El Murcia insistió hasta el final, vio como quizás le podían haber quitado un penalti por mano a favor. Yo tengo mis dudas, pero podría verse por lo menos esa jugada ha sido importante. Aquí en Olivar, por supuesto. Y bueno, pues el Nastic que avanza a la final por el periodo de ascenso a Segunda División, donde se va a medir a la Real Sociedad B. Una Real Sociedad B que perdió 0-1 en casa ante el Mérida, pero como había quedado mejor clasificado y había ganado 0-1 en el campo de los emeritenses, le vale su mejor posición en Liga y pasa a la final contra el Nastic. Una gran primera parte del Mérida, luego la Real B que tuvo sus ocasiones y que las falló. Javi Eslava adelantó al Mérida para forzar la prórroga, vio la roja Mariez Currena en la Real Sociedad B y la verdad que la prórroga hay un penalti muy claro, estaba muy cabreado el entrenador del Mérida, también el alcalde de Mérida que fue a Zubieta en las instalaciones de la Real Sociedad y que se quejó de las malas condiciones de las instalaciones, del alto precio del partido, 30 euros la entrada, y por supuesto del maltrato de la Real Sociedad B, que bueno, pues puso la música altísima cuando los jugadores del Mérida despedían a su afición y en fin, no estaba nada contento el alcalde de Mérida, tampoco el entrenador, que de hecho lo dijo muy claramente, nos han robado el penalti de John Balda, jugador del Mérida en la prórroga, es clarísimo, vamos a decirlo así, y la verdad una lástima que la temporada del Mérida termine aquí porque ha sido muy buena, muy bonita, pero la Real Sociedad B va a pasar a la final ante el Nastic. Y la otra final por el ascenso será Ponferradina-Andorra. El Ponferradina que le ganó 2-1 al Antequera, había perdido 1-0 en tierras malagueñas.
y necesitaba por lo menos ganar por un gol, al haber quedado mejor clasificado en Liga. Hizo una gran primera parte en la Ponferradina con 2 goles de Cortés y luego el Antequera recortó distancias con un gol de Alex Rubio. Se llevó a la prórroga, la Ponferradina que yo creo que pudo resolver mucho antes, pero al final, tras la prórroga, consiguió avanzar de ronda y estará en esa final. Así que la Ponce se va a medir al Fútbol Club Andorra, que tuvo un partido en el que yo creo que sufrió mucho la primera parte, el Ibiza estuvo mejor, más ocasiones, incluido un penalti que falló Bebé, que llegó a tocar Nico Ratti, el meta argentino de la Andorra y que se fue al palo. Y luego, cuando más ocasiones tenía el Ibiza, llegó el gol de Lautaro de León para el Fútbol Club Andorra y el Andorra que con el 2-0 de la ida consiguió avanzar a la final y se va a medir en este caso a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Así que yo creo que bueno, va a ser muy, muy apasionante y vamos a ver lo que pasa en esas finales por ascenso a Segunda División, en el Ponferradina Andorra y en el Estella Tarragona Real Sociedad B. La verdad que yo no me atrevo a hacer mis pronósticos porque son complicados. En los playoffs de este ascenso a Segunda Federación tenemos los resultados: Estradense 0, Sarriana 2. El equipo de la Sarriana avanza a la final regional. Luego tenemos el Sporting Atlético 0, Lealtad de Villaviciosa 1, Tropezón 1, Cayón 2, Portugalete 0, Beasain 1, Girona B 0, Badalona 0, Castellonense 1, Utiel 1, Rayo Vallecano B 3, Torrejón 2, con pelea de jugadores en Torrejón con el presidente del Rayo, Martín Presa, la verdad que vergonzoso. El Tordesillas le ganó 3-1 al Burgos B, pero no le valió para remontar lo de la ida. Luego, en los grupos andaluces tenemos la victoria de Real Jaén 3-0 al Torre del Mar para remontar y el empate a cero entre el Ciudad de Lucena y el Atlético Central, que le vale al Atlético Central de Sevilla. En las Baleares, en este caso, empataron el Porreres y la Peña Independent. A uno le vale al Porreres para estar en la siguiente ronda. En las Canarias, 0-0 entre San Fernando y Tomaraceite, le vale al San Fernando para pasar. 0-1 le ganó el pulpileño al Santomera. En Extremadura, el Generense ganó 2-0 al Badajoz y remontó, así que el Badajoz se queda un año más en tercera, una lástima. Y luego tenemos al Cortés remontándole al Peñaspor el 2-0 de la ida con un 3-0, al Barea, en este caso avanzando, ganándole 1-0 a la Llonesa, y luego en el grupo aragonés el Monzón ganando al Binefar, y en el grupo castellano-manchego, por supuesto, el Socuellamos, que remontó al Villacañas 0-2 por los goles de Rodríguez, con el gol también de Legaz, y avanza a la final. Las finales regionales por 9 equipos más que ascienden a Segunda Federación son las siguientes: el Barea Riojano contra el Rayo Vallecano B, el Atlético Central de Sevilla contra el Real Jaén, el Girona B, el filial contra el San Fernando de Canarias, Cortés de Navarra contra el Beasain Vasco, el Llererense de Extremadura contra el Lealtad de Villaviciosa Asturiano, Pulpileño de la región murciana contra el Sarriana Gallego, el Porres de las Baleares contra el Atlético Monzón de Aragón, el Socuellamos Castilla-Manchego contra Cayón Cántabro y finalmente el Castellonense de la Comunidad Valenciana contra el filial del Burgos. Hasta otra, Javier Ruiz, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer como siempre, adiós.